El Santo Sepulcro, sus secretos y revelaciones a través del tiempo. Se sabe que el templo se encuentra en el mismo sitio donde estaba ubicada la cueva a la que José llevó el cuerpo de Jesús y donde permaneció los 3 días anteriores a su resurrección. Ese lugar fue erigido sobre un templo romano por el emperador Constantino y durante casi 1700 años de historia fue consumido por incendios, destruido por califas musulmanes y reconstruido. En el año 2017 fue objeto de profundos estudios y asimismo fue como se confirmó lo que decían los evangelios. Ese pequeño espacio del Santo Sepulcro en Jerusalén condensa más de 2000 años de la historia de la civilización romano-judea cristiana. Allí Jesús fue enterrado tras morir en la cruz y al tercer día resucitó, saliendo de la cueva donde había sido sepultado y ascendiendo a los cielos. El estudio del lugar proviene directamente de los evangelios que narran el momento de la crucifixión y muerte de Jesús y su posterior sepultura. En el Evangelio de Mateo capítulo 27 versículo 33 se puede leer: cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa en hebreo lugar de la calavera. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 22, dice: le llevaron al lugar llamado Gólgota. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, versículo 33, encontramos decir: cuando llegaron al lugar llamado la calavera, crucificaron allá a Jesús y a los malhechores, uno a su derecha y otro a su izquierda. Y en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 17, dice: tomaron pues a Jesús, y él salió cargando su cruz al sitio llamado el lugar de la calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Los evangelistas nos ubican en un lugar de la antigua Jerusalén llamado Gólgota. En el Evangelio de Marcos, capítulo 15, versículo 45, se lee: y comprobando esto por medio del centurión, le concedieron el cuerpo a José, quien compró un lienzo de lino, y bajándolo de la cruz, lo envolvió en ese lienzo, lo puso en un sepulcro que había sido excavado en una roca, e hicieron rodar la piedra a la entrada del sepulcro para cerrarlo. Allí estaban presentes la Virgen María, María Magdalena y la madre de José, mirando en dónde quedaba el cuerpo de Jesús. Era un sepulcro cercano al lugar donde lo ejecutaron. El lugar de la calavera en arameo es Gólgota, que se deriva de la palabra hebrea calavera. Era un sitio donde hacían ejecuciones públicas, y que el nombre hiciera referencia a cráneos podría referirse a los ejecutados en ese lugar, o a que estuviera situado cerca de un cementerio, o también a la forma del monte. Gólgota se encontraba en la pared vertical del altar de la Basílica de Constantino y lejos de la tradicional roca del monte. Los planos publicados en muchos lugares históricos sitúan a Gólgota con un margen de error de menos de 2 metros por debajo del pasaje circular, situado a 1 metro de donde se dice que se recuperó la ropa de Jesús ensangrentada, y justo antes de las escaleras que llevan a la capilla de Santa Elena. En la antigüedad, el lugar de las ejecuciones era conocido por los seguidores de Jesús, los cuales concurrían a ese lugar en veneración. Sin embargo, el emperador Adriano decidió desaparecer todo rastro del sitio por su desprecio a los seguidores de Cristo
y mandó rellenar la cueva donde había un sepulcro, donde construyó ahí el templo dedicado a Júpiter y a Venus. Excavaciones arqueológicas bajo la iglesia del Santo Sepulcro han revelado grafitis de peregrinos de tiempos en los que todavía estaba el templo de Júpiter y Venus. Se puede ver ahí siluetas de un barco, un símbolo paleocristiano muy común, y la frase Dominus Ibimus, que significa Señor, nosotros vinimos. El emperador Constantino el Grande, luego de firmar el Edicto de Milán en el año 313, legalizando la religión, encomendó a su madre Helena marchar a Jerusalén para encontrar la tumba de Jesús. La Basílica del Santo Sepulcro, como su nombre lo indica, tiene una relación esencial con el lugar de la muerte y resurrección de Jesús. Su vínculo con la cruz en lo que concierne al edificio parece más problemático. Aquí se descubren 3 etapas con respecto al descubrimiento de una cruz impregnada en la pared. Se dice que Cirilo de Jerusalén prestó gran atención a esa cruz y a su culto. Finalmente, una generación más tarde, el descubrimiento de esa cruz se le asignó a Helena, madre del emperador Constantino, el cual tenía grandes proyectos en edificios sagrados, especialmente en Palestina. Más que un acto de devoción del emperador, eran proyectos arquitectónicos. Y ahí mismo se dice que había una concepción de lo sagrado. Constantino ordenó en torno del año 326 que el templo de Júpiter y Venus fuera reemplazado por una iglesia, y el templo cristiano se consagró el 13 de septiembre del año 335. Este constaba de espacios muy bien diferenciados, un atrio cerrado y el tripórtico que marcaba el lugar que era asociado tradicionalmente al Calvario. Atravesaba un espacio abierto donde se encontraba la rotonda, que en griego quiere decir Capilla de la Resurrección. Ya en el año 614 el edificio fue destruido por un incendio, causado por la invasión de los sasánidas, pero fue reconstruido por el emperador bizantino Heraclio. Luego de la invasión de los musulmanes, continuó siendo iglesia cristiana, debido a que los primeros gobernantes islámicos protegieron los lugares cristianos de la ciudad, prohibiendo su destrucción. En el año 845 y 938 sufrió incendios, y el 18 de octubre de 1009 el califa fatimí al-Hakim bi-Amr Alá ordenó la destrucción de la iglesia completa. Por ese hecho, el cual desató el horror en Occidente, se convocaron a las cruzadas. En 1048 el patriarca Nicéforo de Constantinopla, luego de grandes negociaciones con el califato fatimí, logró la reconstrucción de la rotonda. Más de un siglo después, en 1187, la iglesia como la ciudad cayeron en el poder del sultán Saladino, pero éste respetó el lugar. Tras la Tercera Cruzada permitió a los cristianos seguir peregrinando al santuario. El emperador Federico II reconquistó la ciudad y la iglesia fue ampliada por el patriarca griego ortodoxo Atanasio II de Jerusalén en el año 1248. En 1555 se instaló un santuario de mármol donado por Bonifacio de Ragusa para cubrir los restos del sepulcro, y se colocó una losa de mármol sobre el lecho funerario de piedra caliza, tapando el sepulcro. Es la misma que se conserva hasta el día de hoy. Otro incendio en el año 1808 causó el colapso de la rotonda, destruyendo su decoración exterior. Tanto el exterior de la rotonda y el edículo, espacio ubicado sobre la tumba, fueron reconstruidos entre el año 1809 y 1810 por el arquitecto Nicolaos Koménonos de Mytilene, en estilo barroco otomano.
El edículo también se reemplazó en el año 1947, durante el mandato británico de Palestina. El revestimiento de mármol rojo del edículo realizado por Comemnos se encontraba muy deteriorado y se reemplazó por uno de metal, al que se le agregaron andamiajes para sostenerlo. En el año 2016, las 6 iglesias cristianas que custodian el Santo Sepulcro son la Iglesia Ortodoxa Griega, la Católica Romana, Apostólica de Armenia y las ortodoxas siria de Antioquía, copta y etíope, dieron su aval para que un equipo de la Universidad Técnica Nacional de Atenas llevara a cabo una inspección y restauración del edículo y de la rotonda, que estuvo a cargo de la profesora Antonia Moropoulou, gracias a una donación realizada por el rey Abdalá II de Jordania, de Mika Ertegún, la esposa del empresario turco Ahmet Ertegún, y muchos fieles anónimos. Por primera vez desde 1555 se levantó la losa que cubría el sepulcro, la que había sido donada por Bonifacio de Ragusa. El momento más emocionante fue observar el lugar donde fue depositado el cuerpo de Cristo. Cuando se abrió la losa se pudo ver el material de relleno, argamasa en su interior. La noche del 28 de octubre se descubrió la piedra caliza de la cama funeraria, la cual se encontraba intacta, lo que sugería que la localización de la tumba de Jesús no había cambiado a lo largo de todo ese tiempo, y confirmó la existencia de una cueva de piedra caliza original en el interior de la rotonda. National Geographic también participó en la restauración. El arqueólogo Frederick Hebert se mostró muy sorprendido por la cantidad de argamasa que se halló en el lugar. Sería la misma con la que los romanos sellaron la sepultura. La obra tardó 10 meses en ser ejecutada, y la jefa del grupo de restauración, la profesora Antonia Moropoulou, dijo en su discurso de finalización de tareas: ahora se puede ver el color y la textura de las inscripciones, los frescos, junto a la centenaria estructura donde la tradición cristiana sitúa el enterramiento y resurrección de Jesús. Se limpiaron las láminas de mármol del armazón y se reforzó su estabilidad. Además se sustituyeron las losas dañadas y se cubrieron las grietas con pegamento, rellenando fisuras y reforzando soportes, para un monumento que esperamos dure muchos años. En lo alto de la cúpula hoy reluce una cruz griega ortodoxa que no estaba antes de la restauración. Según el arqueólogo Eugenio Aliata, podría pertenecer al proyecto original del edículo. A pesar de la complejidad de todos los trabajos de restauración, el templo del Santo Sepulcro permanece abierto durante todo el tiempo. Ahora está destinada a que muchas personas y fieles puedan contemplar el lugar del Santo Sepulcro limpio, restaurado y libre de elementos acumulados durante siglos, ya que es un lugar sagrado. Soy Maritere Sabrina, psíquica medium.